Buenas tardes a todos. Siendo española, voy a hablar en español, sobre todo porque tenemos también muchas personas conectadas desde países de América Latina y Caribe. Antes de dar las palabras de introducción a este evento, como siempre, eso es una reunión híbrida. Tenemos gente aquí en esta sala, pero también tenemos, como he dicho, a muchos colegas conectados directamente desde países de América Latina. Tenemos que ser muy estrictos con todo lo que yo llamo las normas de la logística, así que le voy a dar la palabra a Eugenia para que nos explique todo y también para facilitar la vida y el trabajo de los intérpretes, a quien ya desde ahora agradezco que estén aquí con nosotros y que nos ayuden al desarrollo de esta reunión. Eugenia, por favor. Hola, buenos días. Algunos detalles para que vaya lo mejor posible, sobre todo en el tiempo que tenemos. Hay interpretación inglés-español, español e inglés, tanto para los que estamos en persona como para los que estamos online. Pero aquellas personas que están de manera remota, por favor recuerde que cuando vayan a hablar mantengan su cámara encendida, que si no, no vamos a poder hacer la traducción. Por favor, utilicen los micrófonos y cuando terminen de hablar, por favor, recuerden apagar los micrófonos también. Por favor, espérense todo el mundo a la ronda de preguntas para el debate, para pedir la palabra, y lo haremos lo más posible para involucrar todas ellas personas que también están online. Por favor, levanten la mano los que están aquí en persona y les daremos la palabra por turno, con la idea de que sea 1 minuto o 2 minutos por persona. Y los que están online tienen que levantar la mano en la aplicación y les daremos la palabra cuando podamos. Antes de hacer su pregunta o comentario, por favor indiquen su nombre y su rol. Y sobre la agenda, la pueden ver en pantalla. Estamos haciendo lo posible para respetar los tiempos, para dejar así tiempo para el final del debate. Y por último, tengan en cuenta que esta reunión está siendo grabada. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia. Y bueno, ahora continúo yo con la primera parte de la reunión. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros hemos preparado esta sesión con mucha ilusión, porque desde la Dirección General de Energía y también con nuestros compañeros de INPA llevamos mucho tiempo trabajando con América Latina y con algunos países en concreto. Incluso hemos concluido algunos memorandos de entendimiento. Y sí que nos hemos dado cuenta que hay un tema común para la Unión Europea y para América Latina y Caribe, que es cómo podemos colaborar para lograr una transición energética justa. O sea, teniendo en cuenta que ya nadie duda de que necesitamos esta transición energética y que todos estamos comprometidos a alcanzar esta neutralidad climática en el año 2050. Insisto, no solo la Unión Europea, sino también otros países del mundo que ya nos comprometimos cuando firmamos y ratificamos el Acuerdo de París. Me gustaría dar las gracias a la Agencia Internacional de la Energía, en particular a Stephanie, que está hoy aquí con nosotros. Este seminario lo hemos organizado conjuntamente en la Comisión y la Agencia Internacional de la Energía, con quien nosotros trabajamos muchísimo desde la DG ENER, y enhorabuena por los 50 años de existencia como organización. La semana pasada hubo una ministerial en París donde nuestra presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, participó, y también nuestra comisaria de Energía, Kadri Simpson, con nuestra directora general, un poco también para manifestar la importancia que tiene para nosotros la Agencia Internacional de la Energía y como decimos en inglés, es un win-win game, ¿no? Trabajar con la agencia, la comisión, porque tenemos información que compartimos y que nos hace conocer mejor el sector energético y sobre todo los distintos pasos que tenemos que tomar juntos para avanzar en esta transición energética. ¿De dónde nace esta iniciativa? ¿No? Porque todas las iniciativas, a mí me gusta siempre decir de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿No? Es algo que es como la estructura mental que creo que tenemos que tener. Esta iniciativa nació en la última conferencia ministerial de OLADE, que tuvo lugar en Montevideo, y tuve el privilegio de poder participar. La comisaria Simpson me pidió que la sustituyera y participé en este evento. Y aquí pues, tuvimos la oportunidad de que la Agencia Internacional de la Energía nos presentara el primer Outlook de América Latina, del mercado de la energía en América Latina. Y
Y se nos ocurrió también con una compañera de la DG IMPA que podíamos hacer esta sesión para poder profundizar, poder tener de nuevo esta presentación del informe en Bruselas, también, como he dicho antes, conectados con compañeros de países de América Latina y con todos los que habéis venido hoy aquí, para poder tener también una sesión de preguntas, de sugerencias y ver cómo podemos seguir trabajando juntos. A ver, no nos gustaría que esto fuese una sesión única o aislada. Esta será yo espero que salga bien, va a salir muy bien y nos gustaría tener luego otras sesiones en las que podamos continuar profundizando en este tema y en otros muchos, porque la transición energética pues, aborda desde energías renovables, eficiencia energética, hidrógeno renovable, pero también otras fuentes de energía que también son necesarias para la descarbonización. Cada país decide cómo hace esa descarbonización y nosotros pensamos que esto puede ser otro foro donde podemos intercambiar estas experiencias y también en el caso de América Latina, pues la mayoría de los países de América Latina tienen un potencial enorme de producir renovables, también de tener más eficiencia energética y nosotros nos gustaría intensificar esta cooperación. Permitidme que presente muy brevemente lo que nos ha pasado en la Unión Europea en materia energética en los últimos 2 años, que me gustaría empezar diciendo que no ha sido fácil, han sido 2 años de crisis energética provocada sobre todo por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y, como dijo la presidenta de la Comisión Europea la semana pasada en un evento, el chantaje que Putin ha hecho a Europa también en materia energética, o sea, cortando el suministro de gas a algunos países de la Unión Europea. Y bueno, pues la invasión de Ucrania hizo que en un tiempo que consideramos récord, en 2 semanas, todos los líderes de la Unión Europea adoptaran el plan REPower, REPowerEU, que consiste en muchos elementos, pero básicamente en ser independientes de los combustibles fósiles rusos. En el REPower se dice en el año 2027. A mí me gusta mucho dar esta cifra porque tradicionalmente nosotros importábamos de Rusia entre el 40 al 45% del gas que se consumía en la Unión Europea era ruso. En un solo año hemos bajado de 40 a 45 a 15%. Y yo creo que esto se ha hecho trabajando muchísimo, negociando con otros suministradores más fiables y sobre todo lo hemos hecho trabajando muchísimo con los Estados miembros, con el sector privado, con las industrias que consumen gas en la Unión Europea, con como he dicho antes, las empresas de países terceros que producen gas y que han exportado ese gas a Europa. Y luego también hemos intentado sustituir gas por fuentes de energía renovables y esta es otra cifra que me gusta muchísimo decir porque en un solo año hemos conseguido incrementar la producción de renovables, tanto eólica como fotovoltaica, en 71 gigas, o sea, lo cual yo creo que muestra el compromiso que tiene la Unión Europea con esta transición energética. Nosotros pensamos que producir renovables y hacer eficiencia energética no es solamente una estrategia de sostenibilidad, es una estrategia de crecimiento. Y nos parece que estas 2 vías, insisto, no son las únicas. Hay otros países que han decidido otras vías para llegar a la descarbonización, pero sí que entendemos que son quizá las que nos permiten realizar un proceso de descarbonización más rentable. ¿Por qué? Porque las cifras que nosotros manejamos en la Unión Europea recientemente nos indican que producir, por ejemplo, electricidad con energías renovables está siendo más barato que producirla con gas y también porque hemos visto un incremento de la creación de empleo en los sectores de renovables y de eficiencia energética en la Unión Europea. Nosotros hemos trabajado dentro de la Unión Europea en crear todo lo que es nuestro marco legislativo, que se llama el Fit for 55, que responde a nuestro compromiso de reducir en el año 2030 al menos 55% de gases de efecto invernadero en los 27 países de la Unión Europea.
y hemos adoptado más de 12 iniciativas legislativas que son las que permiten o van a permitir también dar esa predictabilidad a los inversores para poder desarrollar los sectores que he mencionado. Me gustaría aquí también mencionar otra iniciativa que la presidenta de la Comisión Europea lanzó el pasado abril en el contexto del Major Economies Forum, donde ella se comprometió a trabajar internacionalmente para triplicar la producción de renovables en el mundo y doblar la eficiencia energética. Esto fue un anuncio que la presidenta de la Comisión hizo el 18 de abril en este Major Economies Forum, y en la COP de Dubái del año pasado, en la COP28, pudimos presentar esta iniciativa. Lo hizo la presidenta de la Comisión, también con la presidenta de Emiratos, y con mucho apoyo de la Agencia Internacional de la Energía y de IRENA, y tuvimos con nosotros 135 países, muchos de ellos países de América Latina, que se unieron a esta iniciativa y que ahora estamos en el proceso de desarrollarla, o sea, de ver cómo conseguimos que este triplicar las renovables y doblar la eficiencia energética sea efectivo para el año 2030. Muy breve también sobre la relación en temas de energía entre la Unión Europea y Latinoamérica. Todos sabéis que el pasado 17-18 de julio tuvo lugar la cumbre CELAC aquí en Bruselas. Para nosotros fue un momento muy importante para relanzar esta unión, ¿no?, que debemos tener entre la Unión Europea y los países de América Latina. Llevábamos muchos años sin realizar esta cumbre y bueno, la cumbre fue un éxito. Nosotros, humildemente, desde la Dirección General de Energía, contribuimos con la firma de 2 memorandos de entendimiento con Argentina y con Uruguay. Y bueno, fueron firmados a nivel presidencial, lo cual pues, bueno, nos dio también como un empuje a las relaciones en materia de política energética. Y por supuesto quiero mencionar también una iniciativa que fue muy importante en el contexto de la cumbre, que es el Global Gateway de la Unión Europea, donde se presentó en el marco de la cumbre pues, todos los proyectos de inversiones en materia de energía, pero también de cooperación digital, de desarrollo estructural, que se presentaron en la cumbre CELAC. Nosotros pensamos que hay un gran potencial para trabajar con los países de América Latina. Pensamos que en la transición la Unión Europea va a seguir consumiendo gas y hay países de América Latina que podrían suministrar este gas también a la Unión Europea, pero al mismo tiempo nos gustaría trabajar sobre todo, lo he repetido muchas veces, pero nunca es suficiente, en este proceso de transición energética, que como digo es un win-win game para ambas partes. Bueno, no quería hablar mucho, pero he hablado mucho, entonces ya me voy a parar y le voy a dar la palabra a Stephanie, que va a hacer la presentación de este Energy Outlook en América Latina. Y que, bueno, Stephanie, estamos deseando escucharte y, bueno, the floor is yours. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, and I'm sorry because this will be my only words in Spanish, and I will now switch to English, as I can understand Spanish, but unfortunately I cannot speak it rightly for making such a presentation. So first of all, thanks so much for the organization of this workshop. It's really great to be in Brussels to present this outlook, which was the first Latin America Energy Outlook that we have published within the IEA. Before diving into the outlook, just want to remind also how this outlook was shaped, and just to make sure that you understand that this was also part of the World Energy Outlook exercise. So the whole modeling that we have done for this Latin America Energy Outlook was part of the World Energy Outlook modeling, so making sure that we had also an understanding of the global energy sector and that we were taking all of this into account into our scenarios that we have done for Latin America and the Caribbean. So the World Energy Outlook is based on the global energy and climate models. So we represent a lot of different sectors, a lot of different technologies, and we project scenarios up to 2050, and we split the world in 26 regions, and last year we split into 29 regions to have a better representation of Latin America and the Caribbean.
And to do so, we have 3 scenarios to make sure that with the scenarios, this could help policymakers to see different futures, different possible futures, to make sure that they can see the implications of those different futures, and to see also the drivers of those futures. So we have first the steps, and you will see in my presentation for Latin America Energy Outlook that I will refer also mostly to this scenario. And this scenario is really based on all the policies that have been set up and implemented by the countries. So we really do a big exercise to make sure that we understand all these policies by sector. So what are the policies regarding renewable in the power sector, but also policies when it comes to biofuels in the transport sector, or mandatory energy performance standards for buildings appliances. So this is the first scenario that we have in our outlook. The second one is the APS, so the announced pledge scenario, which takes into account all the pledges and targets put by countries. So this is the biggest difference with the steps, is that in the APS, we take into account those pledges. In the steps, we don't. So, namely, we will take into account in the APS all the NDCs that have been put by countries, but also the net zero pledges by 2050, 2060, 2070, according to the different countries. And we assume that those pledges are met in full. Although the biggest difference with the third scenario is that most of the net zero pledges that have been put by countries are at an economy-wide level, so they are not taking only the fact that the energy sector should reach net zero emissions by 2050, but the economy as a whole. While the third scenario, the NZD scenario, so net zero emissions by 2050 scenario, takes into account that the energy sector on its own reach net zero by 2050. And building on this work for the World Energy Outlook, we have developed the Latin America Energy Outlook, so as I said, the first of its kind within the IEA. And we have used all the modeling exercise, and we have even more disaggregated the model that we had to make sure that we could represent the biggest consumer countries within Latin America and the Caribbean, so representing with all these detailed countries, 80% of the GDP of Latin America and the Caribbean, 80% of the total energy supply of Latin America and the Caribbean, and 70% of its population. To do so, we have not only, produced this outlook in July, August, and September, but we had a lot of different meetings, starting with a workshop that we had in Santiago and that we co-organized with ECLAC to make sure that we were gathering different stakeholders from the continent to make sure that we had views from the different countries from the continent, because of course we didn't want to treat Latin America and the Caribbean as a whole, but we wanted to understand the specificities of each country, as each country has its own geography, its own history, its own resources, and its own targets. So we wanted to take those into account, because when we look at the primary energy mix of Latin America and the Caribbean, as shown in this figure, we see that it relies still a lot on fossil fuels. Fossil fuel accounts for 2/3 of the primary energy mix, but this is different from one country to another, and we wanted really to take that into account into our scenarios and into our outlook. So to start with the outlook, let's have a look first at how the region, even though I said that we have looked at the country, unfortunately, most of the slides that I will present will look at the region as a whole, but if you're interested, there are a lot of different details by country in the report. We wanted to compare how the region compares with the global average. So I mentioned fossil fuels that still account for 2/3 of the primary energy mix. This is already well below the 80% global average. At the global level, oil, coal, and natural gas combined account for 80% of this primary energy mix. And this is notably linked to the low role that coal is playing in the region at just 5% of this mix, compared to over 1/4 globally. And on the other hand, oil represents a larger share in the region compared to 40% worldwide. This is the picture for fossil fuels when it comes now to renewables, which are already playing an important role in the region. We see that already for the power sector,
at the region level, renewables in electricity generation account already for 60%, which is twice as much as what we see globally. So already, Latin America and the Caribbean have twice as much renewables for power to produce green electricity compared to the global level. And we see a similar trend also for biofuels in road transport, which account for 10% of consumption in road transport, which is twice, again, the level that we have at the global level, given that they account for 5%. So this is the global picture showing that Latin America and Caribbean have quite a greener mix already compared to the rest of the world, although one area where we see that somehow the continent is lagging behind is energy efficiency. We saw that already in 2022, but also in previous years, that the energy intensity improvement of the region was at about a third the level that we were seeing at the global level. So this gives an idea of where the region stands today, but what about where it could go? And to start of thinking of where the region could go, we have looked at what options are available. And here, Latin America and the Caribbean really stands out for its vast natural resources. On these maps, you will see that all the orange and even more the dark orange places are really places of good solar irradiation, and really showing the best, almost the best solar spots that we have in the world with this dark orange. And we have the same for wind power. You see that also in dark blue, this is really where are located the best spots for wind power. And together, both solar PV and wind, and also with the hydropower and bioenergy, these hold great promises for cheap electricity, but also cheap hydrogen in the future. The region is also rich in fossil fuels, with around 15% of oil and gas resources. And for oil, the region is currently a net exporter of crude oil, but given that resources are more limited for gas in several countries, the region is still a net importer of gas. Beyond traditional energy resources, we see also that the region has significant reserves when it comes to critical minerals, which will be clearly essential for the clean energy transition. For example, the region holds almost 50% of lithium reserves, which are tremendously important for batteries, so for EVs and also battery storage for power sector. But the region has also almost 40% of copper, also tremendously important for grids. So overall, the region ample resource and long history also of policy innovation mean that the region is really well placed in the coming years to drive into the future markets of energy. So we have seen where the region stands today and also what could be the opportunities. So now let's turn back to the outlook and first turning to the outlook of oil. So as I mentioned, oil already plays a more important role in the region compared to the global average. In the stated policy scenario, so which takes into account all the policies, so most importantly the policies in the transport sector when it comes to oil, we see that oil use is broadly stable, although its share in the primary mix declines slightly. It doesn't reach the level yet at the global level. However, fulfilling all pledges and targets, as I mentioned in the case of the APS, so the announced pledges scenario, it set out a different pathway for the Latin America and the Caribbean, so leading to a decline in fossil fuel use. So it means that in this scenario, by 2030, the use of oil, coal, and natural gas will decline. And in the case of oil, this means that oil use will be cut by nearly 10% by 2030, with most of the reduction occurring in the transport sector. And this is notably linked to the fact that we see in this scenario that there is an increased availability of public transport, because there are a lot of targets also to increase, for example, BRT, bus rapid transit, with the region holding, one of the
first city that has set up this kind of system, so Curitiba in Brazil. The region has also ambitious targets when it comes to electric buses. We have already in the region 2 of the top 10 countries with the largest electric bus fleets, namely Chile and Colombia. But it's linked also to high ambitions for biofuels in some of the countries of Latin America and the Caribbean, so mostly Brazil, which is already the second largest biofuel producer just after the United States. Electrification of buildings and industry also play a role to see this decline of oil. So this is the picture of oil in total energy demand, but as I said, the region has also ample resources of oil and gas, and in the two scenario, we see that 2 of the top 3 net, 2 of the top 3 countries which will see a growth of oil production by 2030 are in Latin America and the Caribbean, namely Brazil and Guyana. So in the case of the APS, given that we see a decline of oil demand in the region, this means that these 2 countries could support an addition of 2 million barrels per day of net exports from the region, from Latin America and the Caribbean, so which would offer also some diversification benefits to the global oil supply. However, of course, we need to take into account that any new projects will also face major commercial risks if the world is on track to deliver net zero emissions by 2050, as oil demand declines rapidly in such a scenario. Turning now to electricity, as I said, renewables already play an important role in the power mix today, and coal use is quite low compared to the rest of the world. These 2 factors give really the region one of the cleanest electricity mix in the world today. Today, generating 1 kilowatt hour of electricity emits on average of 220 grams of CO2, which is about half the level that we see globally. By 2030 in the APS, as we see on this figure, this rate falls by almost half, well ahead of the global average, as we see that the global average doesn't reduce this gap totally. By 2030, renewables represent over 70% of electricity generation in the region, that we see here, solar PV and wind in particular see their share growing to about 30% by 2030, which means that they triple their share in the power sector mix. But of course, as I said, I mean, the picture is quite different by country, and you will see that each country has its own power mix, with some countries relying more on solar PVs, for example, Chile, given their ambitions and all the projects that they have to increase solar PV, or wind in Brazil, and some others still relying much more on natural gas, namely Argentina and Mexico. But those trends means that compared to other regions of the world, this CO2 emissions intensity of the power sector mix is quite low. By 2030, advanced economies close the gap, but emerging and developing economies have much less clean electricity sector. By 2030, China rate is still 3 times higher compared to the region of Latin America and the Caribbean. So this provides Latin America with a springboard for transition in the electricity sector and to produce low emissions product or to produce low emission hydrogen. Turning now to emissions. Since 1971, the region was responsible for around 5% of global energy-related greenhouse gas emission. And under current policies, their current level up to 2030 ends up 10% higher
in 2050. The announced pledge scenario shows quite a different picture. In this scenario, as I said, we take into account all the updated NDCs, but also all the net zero pledges that have been put by more than half of the countries in the region, 16 countries among the 33, with some countries having already reached net zero targets, Suriname and Guyana. And in this scenario, we see that already by 2030, we have an implementation gap of 200 million tons, which is already quite significant. So by implementation gap, I mean the difference between the stated policy scenario, which reflects the policies, and the APS, which reflect the targets. Of course, in these scenarios, this announced pledge scenario, we are still far above the level that we have in the net zero emissions by 2050 scenario, and there are still ambition to be raised in the region as well. How do we achieve this implementation gap? Can we close this implementation gap by 2030 between the steps and the APS? Most of this is linked to renewables. So I showed just before the role that solar PV and wind can play in the power sector, and this will have huge implication on how CO2 emissions can be reduced in the energy sector in the region. So renewables account for 40% of this implementation gap. Another fifth could be reduced by the electrification of end-use sectors, so the electrification of transport, as I mentioned previously, but also the electrification of buildings and the electrification of industry, given that low and medium heat temperature industry play an important role in the region. And there is also a role to play from energy efficiency and other end-use measures. Of course, CCUS, hydrogen could play a role, but not so much by 2030, given that it takes some time to develop also those technologies. So we don't see a huge role for those technologies by 2030, but much more by 2050. But beyond tackling CO2 emissions, as I said, so the region is also a producer of oil and gas. The region can reduce also methane emissions, supporting the global methane pledge that most countries in the region have signed. And we have assessed in our analysis that nearly 80% of those methane emission reduction could be done at low cost, and that 40% of those methane emissions reduction could be done at no net cost by 2030. So which shows that there is a low-hanging fruit there ready to cut methane emissions from oil and gas operations. Of course, in addition to the energy-related emissions shown here on those figures, we have also taken into account all the emissions from the land use sector and agriculture and land use sector, which account already for half of the greenhouse gas emissions in the region. And in the case of the APS, we have taken also into account the target, the Glasgow Pledge target, aiming at stopping deforestation by 2030. So this is taken into account into our scenario, given that 80% of the forests of the region are covered by this Glasgow Pledge target aiming at stopping deforestation. So how do we achieve that? We see that the region, Latin America and the Caribbean, has really all the ingredients to achieve a people-centered and inclusive transition, as highlighted in the case of the announced pledge scenario. First, by improving access to clean cooking. This is also taken into our scenario, given that there are still 75 million people in the region that do not have access to clean cooking today. And by improving access to clean cooking, this could already, in the case of the APS, this could help to reduce the number of premature deaths from household air pollution by 30,000 people, which means a third compared to today's level. The announced pledge scenario takes also into account a reduction of people without electricity access in the region. We know that today there are around 17 million people without electricity access in the region. Most of them are located in one country, Haiti, but there are still 1 million people lacking access to electricity in Brazil, in Mexico. So it's really a matter also of reaching the last mile in those countries.
And this is, again, taken into account into our scenario. And we see also that in the case of the EPS, the transition also could help to increase the number of energy jobs. So bringing clean energy jobs growing from 3 million to 4 million by 2030. And this could also help to bring workers into the formal economy, because we know that in the region there are a lot of people still in the informal economy. So this could help also and support people to have access to greater jobs. But of course, this comes with a cost. There is a big need for boost in clean energy investments. We need to double clean energy investments, so from 75 billion to 150 billion in the region, so from today to 2030, with a shift from a one-to-one relationship between clean energy investments and fossil fuel investments. So one-to-one relationship that we have today to a 4-to-1 relationship by 2030. So big shift on how we put the investments in the energy sector in the region. But beyond achieving its own energy transition, there is also a big opportunity for the region to play an outsized role in the new global energy economy and in the global energy transition. We say during the presentation that bioenergy play already an important role in terms of biofuels in the road transport sector, but we can see that the region could even expand more biofuel production and could more than double its biofuel production already by 2030, so supporting also a growing demand worldwide, and could even boost and start more producing biojet kerosene, given the attention that we have now on the aviation sector and the need for sustainable aviation fuels. So the region could also rely on its current facilities and its own expertise in the domain to make sure that it could meet the demand that we will see globally. Then another point is about hydrogen. As I said, the region has important resources when it comes to solar PV and wind, with really cheap resources in some areas. So building on this, the region could expand and grow than expanding its production of green hydrogen, so coming from renewables, with part of it being used domestically to make sure also that the region can benefit also from its vast resources, and part of it for exports to make sure that it can also increase its outputs and exports and benefiting for its own economy. Finally, critical minerals. As we said, the region holds vast resources, 50% of lithium reserves, so with the so famous called lithium triangle in Chile, Argentina, and Bolivia. And we see that from today to 2030, in the case of the EPS, revenues from critical minerals could increase by 50%, and in the longer term could even surpass already in the EPS revenues from all fossil fuels combined. So really, there is an important role for the region to play on critical minerals. And it could go even further if the region wanted to enhance also the value-added chain, to make sure that it could start also processing and refining those critical minerals, to make sure that it could benefit also from value-added products and not only raw materials. So to conclude, Latin America and the Caribbean is really set to play, in our view, an outsized role in the new global energy economy, and stronger economic outlook could be really unlocked with sound energy policies and resource development. So thanks for your attention, and looking forward to the question and debate. Thank you very much, Stephanie, for this excellent presentation. This is the second time I listen to them, and I always see new data and that show the potential that Latin American, Caribbean countries have in the energy transition. Tenemos 20 minutos para preguntas. Como es una sesión híbrida, vamos a combinar las preguntas online y los que estéis aquí. Como no tenemos cartelitos para todos, pues quien quiera hablar que levante la mano aquí, y también lo mismo en
virtual. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguna pregunta, Stephanie? Preséntate. Sí, muchas gracias. Mi nombre es César Barraza. Yo soy profesor de Ingeniería de la Universidad de La Sabana en Colombia. Y ahora mismo estoy haciendo una estancia de diplomacia científica en Bonn, con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia y el DAAD en Alemania. Quizás mi pregunta iba orientado a algo que viene en el reporte, que me parece muy valioso cuando hablamos de experiencias que se pueden transferir de la Unión Europea a Colombia, como aprendizajes, y uno de esos que mencionaban en el reporte era el Power Integration. Entonces, quizás el comentario va más orientado a por qué no amplificar, digamos, ese concepto de integración energética, no solamente de power, sino también considerando el potencial aporte que podría traer el hidrógeno renovable a ese proceso, digamos, de crecimiento y el encadenamiento con diferentes cadenas de producción de commodities verdes, como lo es el acero, el amoníaco, el metanol. Entonces quería preguntar si dentro del, pues no sé, dentro del scope del estudio, quizás no pero uno a futuro, se ha considerado precisamente el hidrógeno verde como elemento articulador de la integración energética en Latinoamérica. Y pues obviamente tomando varias experiencias que están ocurriendo aquí en Europa con los sistemas de transporte de hidrógeno renovable. Muchas gracias. Thanks for the question. Indeed, I mean, this was an important topic that we have tried to cover in the report to see what could be the benefits of the power integration. And indeed, this we have tried to highlight this in several parts of the reports, that this needs to be expanded to the whole energy system. So not only green hydrogen, but also when it comes to energy efficiency, for example. We know that it's very difficult also to set up standards in the region when it comes to energy efficiency, because countries are also importing from different markets. And the standards in the US and in the EU, I mean the two markets from which countries are importing appliances, for example, are different. And there is a big need, and we try to advocate for that in the report, that they need to come up also with regional standards to make sure that this could comply and could help also the regional integration, not only for the power sector only, which saw also some failure in the past with some past experience that didn't reach, I mean, to the same kind of level that we have seen in the EU, but to make sure that based on the power integration needs, that this could be expanded also to the rest of the energy system, and making sure indeed that countries can support each other when it comes to hydrogen, making sure that they could come up also with a regional integration rather than countries discussing directly with exporting countries somewhere else. And this needs to be expanded to hydrogen, as you said, but also when it comes to critical minerals, because we have seen also that in the past, some regions were exporting value-added products, such as copper cathode, but those exports have declined, and now they are just exporting raw materials, and the benefits that you can get from raw materials compared to value-added products, it's quite different. So we are also advocating that the region can also expand the value-added chain for such materials. ¿Más preguntas? Ignacio, por favor. So good afternoon, Stephanie. Many thanks for your presentation. I have 3 questions for you. So first of all, you talked about critical raw materials. I would like to know if you have the figures of which are the main export partners from LATAM in terms of critical raw materials, if you have also the figures of processed and unprocessed raw materials, and which is the role that the EU plays there. Secondly, you talked about, or you mentioned the figure of 1 million tons of production of hydrogen. I want to understand if that's the current production, or is it the potential upcoming production of LATAM?
And thirdly, you also talked about methane reduction initiatives. Do you have like any concrete example of any potential initiative going on in the region, or do you have any idea of which countries in the region are moving forward and adopting regulations in this regard? Thank you very much. Thanks a lot for the 3 questions. So first, critical minerals. So I don't think, with no surprise, the main country to which the region is exporting critical minerals is China, where most of the processing and refining today occurs. So this will reply to your first question, and there is a figure in the report showing the exporting countries and how the role of China has increased over time. So I can send you that figure later on if you're interested. On hydrogen production, this 1 million ton is for green hydrogen production, so the level today is close to 0. Today, the region is producing hydrogen for fertilizers and also explosive, but this is mostly based on SMR, and we see that by 2030, so there could be 1 million ton of green hydrogen for domestic use and 1 million ton for exports. And we see that this could grow by 2050. In terms of methane reductions, so most of the countries in the region, not all of them, have signed the Global Methane Pledge. And there are some, so as I said, some reductions that could be done at no net cost, such as stopping flaring and venting, and those could be put forward very quickly. I don't have the name of the countries which didn't sign the pledge, so I don't want to name them, just to make sure I don't say something wrong. More questions? Carlos. Buenas tardes. Yo quería simplemente dar las gracias a la Comisión y a la Agencia Internacional de la Energía por organizar este evento, este workshop. Durante la presidencia española, los anteriores meses, América Latina y Caribe ha sido una de las prioridades, y la cumbre CELAC mencionada por Cristina fue uno de los elementos más importantes, y estamos muy orgullosos de haber podido firmar memorandos de entendimiento con muchos países de América Latina, tanto en temas de energía como en temas de critical raw materials, de minerales críticos. Lo consideramos muy importante, y la cooperación la consideramos muy necesaria para alcanzar los objetivos climáticos a nivel global, europeos y de esta región. Por tanto, estamos muy contentos de este evento y de esta cooperación, y el Fit for 55 y la normativa desarrollada durante los últimos años a nivel europeo es un marco muy ambicioso, pero que también yo creo ofrece muchas oportunidades de desarrollo en la Unión Europea y en otras regiones, y por tanto me alegra saber que este no es el único evento, que habrá más eventos con América Latina y Caribe. Invitamos a la Comisión a continuar con estas actividades y a seguir la cooperación y coordinación, pues lo consideramos esencial tanto en energía como en materias primas críticas. Y solo quizá una pregunta que igual la hago en inglés. You mentioned in the report, is mentioned that a stronger economic growth may be driven also by sound energy policies, and there are many policies and many different directions also at EU level and abroad. Which, from your point of view, may be the most needed or the most important ones, or few of them that you consider could be essential, or the more important ones in order the ones that are more a priority in order to achieve this growth and to ensure a good development in the energy sector and reach the climate objectives? Thank you. Thanks for the question. In terms of economic growth, the status that we had for the region was that the region was facing another second lost decade,
and we wanted to see opportunities indeed to have an economic growth compared to the past, given what the region was facing compared to the rest of the world. And in terms of sound policies to achieve growth, I think, as we said, the region has an opportunity to play an outsized role in the global energy economy, but it needs to make sure that it doesn't repeat the same mistakes that we had in the past with some industries, making sure that, as we said, that it's an inclusive transition, and making sure that the people are part of those transitions, are part of all these projects, because there are already some examples in the region where some projects have stopped, some projects when it comes to renewables, but already also some projects for hydrogen, because people were not part of those projects and people were not seeing the benefits for those projects. So by sound energy policies, I will really advocate that those are inclusive policies, making sure that people are at the center of those policies, to make sure that the economic growth could happen for the countries, but also for the people themselves, because if they don't see the benefit, then if you have the economic growth for the country, it won't serve the people, and then it won't lead to anything. So in terms of sound energy policies, making sure that those are inclusive and making sure that you can target on all these three growing areas, bioenergy, and namely biofuels. And here there is an important role for the region to play for sustainable aviation fuel. Second one is clearly to have the right policies to expand also critical minerals production, but making sure that the region has its own facilities to start processing and refining, because we have also analyzed that this could be done at a competitive level if we have the right government supports in the region, and this could be competitive with other regions. And of course, this has the benefit that it could rely on the greener electricity mix that the region has, because most of these processes are really electric intensive. So if you have a green electricity mix in the region, and if you can benefit from that compared to other regions, then you can also advocate that your product is greener. And the third one, as I mentioned, is hydrogen. You have also opportunities to produce this green hydrogen, and we have seen also that the countries have put a lot of strategies, but now they need to put policies to make sure that they stimulate domestic demand as well, and making sure that the people can benefit also from this green hydrogen, and that all this green hydrogen is not only for exports. Thanks. Thank you, Stephanie. Any other question? We have two questions online. So the first one is Medardo Cadena from OLADE, please. No. Medardo, ¿nos escuchas? ¿Quieres hacer tu pregunta? Bueno, vamos a pasar a Javier Casas, que también ha pedido hacer una pregunta. Javier. Hi, do you hear me? Sí, sí, Javier, sí. Hi, good afternoon or good evening there. Thank you for giving me the space to speak a little bit. And this question, first of all, I want to thank to the EIA for that splendor report. And my question is basically about the role of the agency in terms of critical minerals. In the report, there is just a brief explanation of the importance of critical minerals, but there is not connection between how the agency are thinking or planning to support Latin governments to make that connection between the production of critical minerals and the energy transition. Because as we know, most of the energy transition depends on the production of those critical minerals. So I would like to know if the agency has a specific role, and if it has a specific path or
planification that are going to be implemented in Latin America? Thanks for the question. And indeed, I mean, we were not comprehensive with all the topics in the report, but when it comes to critical minerals, so this is a new, an area where we are expanding also our mandate. And there will be a new published report in May, if I'm not mistaken, on the outlook and the potential for each region, to support also on the production side and on the supply side. So you will have more information there. When it comes to critical minerals in general, so within the agency, as I said, we have now expanded our role. We had the first critical minerals workshop in 2023, making sure that we were gathering a lot of different stakeholders around the table, including countries from Latin America and the Caribbean. So I hope this replied to your question. Gracias, Stephanie. A ver, tengo otras dos personas más. Luis Jesús Sánchez de Tembleque. Luis Jesús. No, en cualquier caso, tienes el micrófono apagado, a lo mejor ahora. Luis Jesús. Estoy intentando... Sí, ahora. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora. Estupendo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por la iniciativa de la Comisión Europea y sobre todo también el informe elaborado por la Agencia Internacional de la Energía. Es muy importante para América Latina. Yo, me presento, trabajo en el regulador español, la CNMC en España, y les hablo como secretario ejecutivo de ARIAE. ARIAE es la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía. Tiene 24 años ya de funcionamiento y agrupa a 25 instituciones reguladoras de energéticas de 20 países iberoamericanos. Quería hacerles una pregunta a Stephanie, específicamente en relación a que el informe trata de ver un poco, de ver las perspectivas de descarbonización de la economía en América Latina, al mismo tiempo que se fomenta el crecimiento económico. Y para ello, pues, establece como herramientas o como elementos fundamentales el empleo de energías renovables, que bueno, que ya hemos visto que en Iberoamérica las energías renovables están muy desarrolladas y hay unos recursos tremendos, la eficiencia energética, y también se ha visto que hay reservas de petróleo y de gas, que estas reservas o estos productos, estos combustibles fósiles, pues se incrementarán en cuanto a la exportación, etcétera, ¿no? Pero también se consumirán seguramente dentro de los países iberoamericanos, porque son recursos propios. ¿Se ha pensado dentro de la agencia el utilizar tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono para poder utilizar estos combustibles fósiles sin emisiones o limitando las emisiones? ¿Se ha pensado y está incluido ya en este informe o se va a incluir en informes sucesivos? Muchas gracias. Thanks. Many thanks for the question. So most of the report is based on 2030 results, and by 2030 we didn't see a big role for CCUS. Given how the technology is right now. Having said that, this was taken into account into our scenario, but even by 2050, we don't see a big role for CCUS, given the cheapest resources that the country has for renewables. So when it comes to meeting growing energy demand, because this is really linked to the growth for energy demand rather than how we can change the energy mix that we have today. When it comes to meeting growing energy demand, we see that renewable can almost meet all the growing energy demand across sectors.
So by renewables, I don't only mean solar PV and wind to make sure that we expand also the role of electricity across sector, but also biofuels, as I said, and bioenergy also. Bioenergy could be used also in some industrial sectors, and we have seen also that some countries have projects to expand the use of bioenergy in the industry sector. Of course, having said that, we still see a role, as I've shown, for fossil fuels, I mean, namely oil and natural gas, because it's really difficult to go from one day to another, and reducing this role, especially for oil, from 40% of the primary energy mix to close to zero, and oil will still play a role in some sectors, notably, I mean, feedstocks, where we know that currently, I mean, this is mostly used, and that there are less options to replace oil in this sector. Muchas gracias, Stephanie. Voy a dos últimas preguntas, porque tenemos un poco que cumplir con el tiempo de la agenda. La primera es para Fabio García, que está conectado online. Fabio. Fabio, si estás online, tienes que pedir la mano en el sistema. Tienes que clicar en la mano para poder darte acceso. Vale. Ahora deberías poder hablar. Prueba a ver. Sí, muchas gracias. Ya tengo habilitado el micrófono. Sí, mi pregunta es respecto al avance que han tenido las energías renovables en América Latina y el Caribe en los últimos años. De acuerdo a las estadísticas, bueno, yo soy especialista de la OLADE, y de acuerdo a las estadísticas que manejamos, se ha visto avance principalmente en el sector de generación eléctrica, ¿no? Sobre todo a partir de la firma del Acuerdo de París, se ha podido ver que sí se ha avanzado de una manera eficaz, digamos, en el uso de energías renovables no convencionales para el sector de generación eléctrica. Pero ya fijándonos en la matriz energética general, el sector que mayor consumo de energía y también responsable del mayor volumen de emisiones es el sector transporte. Y prácticamente en el sector transporte los avances han sido muy marginales, ¿no es cierto? Sabemos que las alternativas para descarbonizar este sector sería la electrificación, ¿no es cierto? Quizás el uso de hidrógeno, los biocombustibles y eventualmente los combustibles sintéticos. Sin embargo, los avances, por ejemplo, en electrificación son muy pequeños. En hidrógeno verde prácticamente no hay ningún avance, y mucho menos en combustibles sintéticos. Mi pregunta es cómo, y quizás la brecha o el desafío en este caso son los altos costos de capital de los vehículos, los costos de inversión de los vehículos, ¿no es cierto? Tanto de los vehículos eléctricos, los vehículos, si es que se pensara en introducir el hidrógeno, también los costos de los vehículos a hidrógeno serían bastante altos respecto a los vehículos convencionales. Entonces, ¿cómo ve la agencia la posibilidad de que en algún momento los costos, por ejemplo, de los vehículos eléctricos lleguen a ser comparables con los costos de los vehículos tradicionales? Y lo mismo de las otras tecnologías, digamos, ¿no? Porque, pues, hay que considerar que el poder adquisitivo, pues, de los países de América Latina es mucho menor que de los países desarrollados. Esa sería mi pregunta. Gracias. Thanks for the question. When it comes to EVs, we have a specific publication at the IEA regarding electric vehicles, Global Electric Vehicles Outlook. The updated one will be published in April this year. But indeed, when it comes to Latin America and the Caribbean,
the continent is somehow also lagging behind when it comes to sales of electric vehicles. Sales of electric vehicles in 2022 were about of 1%, which is quite far from the global average. Although having said that, we see that for some segments, as I mentioned, buses, the region has already large fleets of electric bus. I mentioned Chile and Colombia, which have already 2 of the top 10 largest electric bus. So we know that there are some progress already on the region for buses. When it comes to electric cars, indeed, those vehicles are not cost competitive yet, because most of the vehicles, electric vehicles available in the region are imported and are large vehicles and not the one that are bought by the average people. But the good news is that first, many countries have now pledges and targets to increase electric vehicle sales by 2030, 2025 and 2035, depending on the country. And there are also projects now to develop battery manufacturing and also electric vehicle manufacturing in the continent, which will also help to make sure that the cost reductions that we have seen in other countries could be achieved also in the region, making sure that the vehicles that are needed for the continent are produced also in Latin America and the Caribbean. Thank you very much, Stephanie. Last question from Isabel Lara. Isabel, por favor. Thank you very much, Stephanie. I have one question, and it's if you have calculated in this report or in other reports the investment deficit for the region to reach the 2030 targets, or by country. Investment gap. So I don't have the numbers in mind, but indeed we have published the difference of investments between the 3 different scenarios, so STEPS, EPS, and NZD, at the continent level when it comes to NZD. As usually, we don't publish country detailed results, but this is shown in the report, and I'm really sorry because I don't have the numbers in mind, but this is not so much a storyline about the additional investment that will be required from one scenario to another, but it's more a matter of shifting investments from the fossil fuel sectors and industries to clean energy investments, so supporting renewable expansion in the power sector, but also electric vehicles in the transport sector, and also supporting investment for energy efficiency, especially in buildings, because I mentioned a lot transport, but also in buildings we see that there are only a third of the countries which have today MEPs for appliances and space cooling equipments in the region, and that only also a few countries have mandatory building energy codes in the region, which could also help to temper the growth for space cooling needs in the region. So there's a real need to shift investments from fossil fuel to clean energy investments, not only renewables in the power sector, but also energy efficiency in the different end-use sectors, and notably in the building sector, to make sure that we can temper future growth of space cooling. Muchas gracias, Stephanie. Gracias por tu presentación y por las respuestas a las preguntas. Ahora vamos a pasar a otras 2 presentaciones por parte de mis compañeros de INPA y de Energía. Por parte de INPA es Irene Miguel Sanz Villanueva, que nos va a hacer una presentación, y luego Carlos Álvarez Aguilera, y luego tendremos también una oportunidad de hacer preguntas a nosotros. No he querido hacer una pausa café porque es tarde y sé que la pausa café siempre es más de 10 minutos, pero fuera hay té, café, agua, quien quiera que salga y vuelva con ello. Irene, por favor. ¿Ahí se me escucha? Gracias, Cristina. Gracias, Stephanie. No sé si se va a poder ver mi presentación, porque no me he dado cuenta y está en PDF, y esto no me deja compartir PDF. Y si
comparto mi pantalla. No, creo que esto no funciona. Bueno, lo voy a contar, voy a intentar ser breve para poder dar espacio a las preguntas también. Y bueno, creo que todo lo que estamos haciendo en general desde la Comisión Europea responde muy bien a las necesidades de la región, porque todas las preguntas y todo lo que Stephanie estaba contestando entra dentro de todo lo que estamos haciendo, tanto en transición justa energética como en, por ejemplo, apoyar la eficiencia energética de edificios, también toda la electrificación de transporte, vehículos eléctricos, ya sea tanto trenes como coches, autobuses, etcétera, como por ejemplo hidrógeno verde. Entonces, yo creo que tenemos tres líneas de trabajo muy claras, que por un lado es el diálogo político, que es por ejemplo lo que hacen nuestros colegas de DG Energy sobre todo, pero de nuestro lado también de la Comisión Europea, y en concreto lo que yo hago es manejar un programa, pero tenemos este programa como tenemos otros muchos. Este programa en concreto se llama Euroclima, y ahí lo que hacemos es que establecemos diálogos políticos y diálogos técnicos con los países para decidir cuáles son las prioridades que ellos tienen y cómo les podemos apoyar. Y en este sentido, por ejemplo, apoyamos a Chile en hidrógeno verde y apoyamos a otros países en otras muchas de las necesidades que tienen, ¿no? Condiciones habilitantes, marcos jurídicos, etcétera. Entonces, esta sería una primera pata que tenemos. Y aquí juega un rol muy importante también las delegaciones de la Unión Europea en cada uno de los países. Además de este diálogo político, también tenemos las asistencias técnicas o facilidades. También lo hacemos desde este programa Euroclima, pero hay otros muchos, como por ejemplo la asistencia global técnica, la GTAF o la EUTAF. Y ahí tenemos muchos colegas y muchos expertos que apoyan a todos los países en las necesidades concretas que tienen, ¿no? Para ayudar en todas estas capacidades de planificación o de implementación. Y luego, por último, estamos trabajando también en todos los instrumentos financieros con garantías y con blending para poder ayudar a los países. Podemos poner varios ejemplos. Trabajamos mucho, por ejemplo, con todos los bancos de desarrollo también de los Estados miembros, y me alegra ver a colegas aquí de los Estados miembros también. Por ejemplo, con Cofidis y con AECID estamos trabajando en energía renovable en Honduras, en Guatemala, en Haití, en Perú, en Bolivia y Colombia. También trabajamos con los DFIs. Tenemos distintos partners, ¿no? Con AFD, con KfW, con FMO. También tenemos muchas líneas de trabajo con los bancos de la región, como puede ser el BCE, CAF, BID, etcétera. Como no me quiero alargar más, lo voy a dejar aquí. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta estas tres patas: el diálogo político, todas las asistencias técnicas que tenemos y también todos los instrumentos financieros. Y sobre todo creo que es muy relevante que estamos abriendo espacios como esta reunión, pero también que estamos mejorando mucho en la colaboración y en la cooperación entre todos los servicios de la Comisión, pero también con los bancos de desarrollo, con los Estados miembros, el Team Europe, así como con otros bancos de desarrollo de la región o también a nivel mundial, como puede ser el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y sobre todo teniendo muy en cuenta las necesidades en concreto de los países, ¿no? Y creo que en eso Euroclima en concreto es lo mejor que conozco, porque es el programa que yo gestiono, pero creo que sí que es muy importante destacar que ahí mantenemos un diálogo continuo con los países y que siempre estamos escuchando y recibiendo sus inputs. Y por terminar, ahora el último ejercicio que estamos haciendo, ayer tuvimos de hecho esta primera reunión, vamos a tener una reunión anual de este programa en un mes en Antigua Guatemala. Vamos a tener representantes de todos los gobiernos y uno de los temas que vamos a tratar es energía. Ayer tuvimos una primera reunión online donde, de hecho, creo que fue muy interesante. Dimos la oportunidad a los países de que nos expresaran los ministerios de energía, cómo ven ellos la situación y qué quieren hacer. Siempre, generalmente, estamos en contacto con los ministerios de medio ambiente, pero ahora también estamos interlocutando con otros ministerios, porque al final la transición energética, y sobre todo si tiene que ser lógicamente justa, necesita que todos los ministerios estén coordinados y estén involucrados. Y estamos haciendo lo mismo en otras áreas, como por ejemplo en transporte con los ministerios de
de transporte. Entonces, bueno, eso es por mi parte, pero sí cualquier pregunta que tengan para poder contestar, pero me gustaría hacer hincapié en que todo lo que ha estado explicando Stephanie ya estamos trabajando en ello, ya estamos, por ejemplo, teniendo diálogos sobre materias primas críticas, estamos apoyando a diversos países, sobre todo Argentina, Bolivia y Chile, para ver cómo podemos ayudar en la cadena de valor, tanto desde la extracción a la refinación, para que sea una extracción sostenible. Por ejemplo, a finales de este año va a ser la semana de los Critical Raw Materials, de las materias primas críticas aquí en Bruselas, y vamos a hacer todo lo posible también para tener una gran representación de países de América Latina y el Caribe, con lo cual hay muchas iniciativas en las que estamos trabajando y que tenemos con la región que responden a todos estos desafíos. Gracias. Muchas gracias, Irene. ¿Puedes poner la presentación, por favor, para la parte de ENER? Muchas gracias. Y ya está la última presentación y saltamos al debate, ¿eh? Muchas gracias por aguantar y ya saltamos al debate. Sí, bueno, así se ve, lo que estáis online le podéis dar al zoom y nosotros aquí, bueno, pues como se pueda. Como ya comentó Cristina en el discurso de apertura, aparte de todos los esfuerzos que está haciendo DG INPA, también tenemos nuestro esfuerzo diplomático y energético dentro de lo que es la Dirección General de Energía. Tenemos unas cuantas presentaciones para explicarlos brevemente qué es lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando una serie de diálogos energéticos y aquí comentaros que con qué países estamos trabajando más intensamente en los últimos meses, que podéis ver en el mapa, que son Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. En estos diálogos energéticos, con los representantes de los ministerios de energía y de relaciones exteriores de estos países, solemos hablar sobre temas que van en línea con las políticas que tenemos dentro de nuestra política energética de la Unión Europea. Por ejemplo, la seguridad del suministro de la energía, de energías renovables, hablamos de eficiencia energética, hidrógeno renovable, electrificación y transición energética justa. Como habéis visto, son temas que también van en línea con el reporte que ha hecho la Agencia Internacional de la Energía. Y subrayar dos países fundamentales con los que hemos conseguido firmar un MOU, que son Argentina y Uruguay. Siguiente presentación, por favor. Si no, lo digo oralmente, pero no puedes pasar. Perfecto. Como Cristina ha comentado en el discurso de apertura, tenemos dos MOUs que se firmaron en el EU-CELAC, que se hizo en julio del año pasado. Uno que se firmó con Argentina y que incluye que vamos a trabajar y cooperar en temas de hidrógeno, energía renovable, eficiencia energética y gas natural licuado. Y también tenemos otro MOU que se firmó con Uruguay. Y también se hablará y estamos trabajando y tenemos de hecho una reunión a nivel técnico el lunes que viene sobre hidrógeno, energía renovable y eficiencia energética. Y ya por último, la siguiente presentación, por favor. Aunque tenemos diálogos bilaterales, también tenemos esfuerzos que son multilaterales o en foros en los que podemos hablar directamente, por ejemplo, con Latinoamérica como región. Cristina ya ha mencionado todos los esfuerzos que hemos hecho en la COP28 y el Global Pledge. Y aquí simplemente mencionar los esfuerzos que estamos haciendo, por ejemplo, con la Agencia Internacional de la Energía hoy y que apuntamos que haremos más eventos, no solo hoy. Y, por ejemplo, con OLADE. OLADE, la Organización Latinoamericana de la Energía, organiza todos los años la Semana de la Energía y Cristina, nuestra directora, estuvo allí en Montevideo y es un foro en el que se puede hacer no solo reuniones bilaterales con ministros de energía, sino también con otras agencias internacionales. Y ya con esto, pues, Cristina, si te parece bien, saltamos al debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene y Carlos, por la brevedad, pero no exenta de contenido y de sustancia. Y ahora tenemos también un ratito para preguntas, o no necesariamente preguntas, también pueden ser comentarios y lo que consideréis oportuno.
¿Quién quiere empezar? Perdón, Cristina, teníamos 2 preguntas online que no sé si querrán hablar. Está José Vega y Medardo. Creo que lo estaba intentando. Medardo, si me escuchas, si le das a la mano te puedo dar paso. No sé si José Vega quiere intervenir o no. Vamos a probar. Si no, le damos paso a otra persona. José, ¿puedes poner tu cámara, tu micro? ¿La se escucha? Sí, sí, se te escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no, agradecer por el espacio a la comisión, muy rico toda la información que han presentado, tanto el reporte de la agencia como el resumen que han presentado los compañeros anteriores. Les habla José Antonio Vega, yo soy investigador para el Instituto de Ambiente de Estocolmo, su sede en Latinoamérica, que está ubicada en Bogotá. Y mi pregunta era orientada hacia el despliegue de las energías renovables en Latinoamérica y la relación con la aceptación social de estos proyectos. Hemos visto, por ejemplo, un montón de retrasos, de cancelaciones en varios proyectos, el caso de Colombia, el caso de Brasil, también en Chile. Y quería preguntar hace un rato si hay algunas reflexiones al respecto, si hay alguna dentro de estas estrategias, hay algunas acciones enfocadas hacia ese aspecto en concreto, la aceptación social de estos proyectos o de estas nuevas tecnologías, o la licencia social también de estas tecnologías. Hemos visto particularmente en Colombia, en donde el instituto está ubicado, pero tenemos accionar en otros países también, situaciones como al norte de Colombia con la energía eólica en el departamento de La Guajira, también en el nordeste de Brasil, con energía eólica también. Entonces quería preguntar si en el marco de estas estrategias en la comisión y del accionar de la Agencia Internacional de Energía, habrían algunas reflexiones al respecto del rol, de la importancia de abordar el tema de aceptación social de energías eólicas en Latinoamérica. Sí, muchas gracias, José. Yo puedo responder de mi lado y luego dejo a las colegas si quieren añadir, por supuesto. Es una pregunta muy buena y además viene fenomenal para explicar todo lo que estamos haciendo desde la Comisión Europea y la visión, porque efectivamente ahora lo que estamos intentando hacer es hablar mucho más, interlocutar, como decía Stephanie, con la sociedad civil y con una serie de actores, como pueden ser, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no?, que se suelen ver afectados por muchos de estos proyectos, así como también incluir perspectiva de género y de juventud. Yo puedo hablar desde lo que hacemos desde la Dirección de Asociaciones Internacionales, en concreto para América Latina y el Caribe, que es efectivamente y a través de las delegaciones y de los programas que tenemos, colaborar con distintas agencias, no solo de los Estados miembros, sino, por ejemplo, en Naciones Unidas, como puede ser el PNUMA, el PNUD y también la CEPAL, y ahí lo que establecemos son diálogos. Tenemos diálogos con sociedad civil que están establecidos para ver todos estos temas y estos proyectos, cómo se avanza. Por ejemplo, también colaboramos y financiamos un grupo de indígenas y de género y de inclusión de juventud con el PNUD y con el PNUMA dentro del marco del Foro de Ministros de Medio Ambiente. Entonces yo creo que en ese sentido sí que lo tenemos muy en cuenta y que para nosotros es clave y muy importante que esta es una transición energética, pero que tiene que ser justa y que además, efectivamente, como decía Stephanie, muchos de los proyectos se paran porque están afectando a estas comunidades y lo que hay que hacer es involucrarlas, no solo porque los proyectos no se vayan a parar, ni mucho menos, sino involucrarlas porque lo importante es que esta transición sea justa y que estas comunidades también sean parte del proceso. Lo que estamos intentando hacer desde la Comisión Europea es que precisamente la oferta que la Unión Europea tiene frente a otros actores es que esta transición no deje a nadie atrás, no deje a nadie fuera y que además se haga de una manera sostenible. Es decir, que si necesitamos extraer litio, se haga de una manera que pueda ser sostenible. Y creemos que esto es algo que puede ofrecer la Unión Europea frente a otros actores globales. Entonces, en ese sentido, reiterar que sí, tenemos esta visión, la estamos incluyendo, financiamos además, tenemos a muchos expertos. No sé si hay alguien conectado que, por ejemplo, trabaje para Euroclima, si quisiese intervenir para contar su propia experiencia, pero tenemos a muchos expertos en la región, de hecho, muchos en Bogotá que trabajan para Euroclima, que están dedicados exclusivamente a generar todos estos foros de diálogo, de género, de juventud con indígenas. Y, por terminar, tenemos otros proyectos, de hecho, otros programas, como por ejemplo Amazonia Plus, que se enmarcan dentro de la plataforma OTCA y que trabajan y se dedican exclusivamente a la Amazonia y a pueblos indígenas. Gracias.
José, muchas gracias por tu pregunta, por complementar la parte de la Dirección General de Energía. Cuando negociamos los MOUs, incluimos que haya una sección dedicada al factor social y medioambiental. Y, por ejemplo, los dos últimos que hemos estado negociando con la presidencia española para poder sacarlo adelante incluían una serie de secciones en las que se habla específicamente de esos temas. Y, bueno, también discutimos mucho este tema cuando se habla del hidrógeno renovable, para que no afecte a las comunidades y también al uso del agua, y que cuando incluimos excepciones para el gas natural licuado, que vayan en unión a nuestros objetivos de la transición energética y nuestros objetivos para 2040 y 50. Gracias. Stephanie, please. On the IEA side, we have also now Global Commission on People-Centered Clean Energy Transition, and during last week in the IEA 50 Ministerial, we had a special event on that, which was chaired by Brazil minister, and we know that this is a growing topic also for the region, because we see also that many countries in the region are now thinking also about their energy, long-term energy plan with the just energy aspects, which is not common to all the countries. And we know that countries like Colombia, Brazil are really taking that into account. And we know that G20 presidency, so Brazil, is also taking this into account for its mandate for G20. So I think this is a growing topic in the region, but that countries are now taking this into account to make sure that we don't repeat the same mistakes and that we prevent also some stops of projects that we have seen. Thank you, Stephanie. You have a question? You wanted to intervene, and then Lorenzo. Gracias. Más que una pregunta, soy Camila Polo de la Embajada de Colombia en Bruselas, la misión ante la Unión Europea. Quería agradecer a DG Energy y al IEA por esta oportunidad. Definitivamente es una sesión muy interesante. No solo escuchar los resultados del Energy Outlook para América Latina, pero también reflexionar sobre varios elementos que creo que son importantes para la región y también para el diálogo que queremos tener con la Unión Europea en temas de energía. La región tiene, yo creo que una estructura institucional algo dispersa, pero que no ha retrasado el diálogo intrarregional en temas de energía, y es algo que tenemos que aprovechar y tal vez para efectos de un diálogo con la Unión Europea articular mejor. Hay estudios, hay plataformas, hay espacios como los que ustedes han mencionado, y es lo que tenemos que potenciar para mejorar las capacidades, crear una transferencia de tecnología justa y asegurar sobre todo la autonomía de la región en el manejo de sus recursos, que como ya se ha mencionado varias veces es una fuente muy potente de recursos que debemos aprovechar para asegurar también nuestra propia seguridad energética. Sí tendría preguntas muy técnicas o en términos pero no creo que sea este el momento. La invitación sería más bien para continuar el diálogo, tal vez en diferentes aspectos. Uno de eso es cuál es la perspectiva del mercado internacional en términos de energía, porque para América Latina finalmente, a pesar de las inversiones, significa una inversión propia también, un desplazamiento de recursos que no se puede posponer, pero que es una carga también en términos de lo que es la transformación productiva, la generación de empleos, el trabajo con las comunidades, la preservación del medio ambiente. Somos una región vulnerable al cambio climático, con lo cual los recursos que tenemos que dedicar también para la adaptación son muy importantes. El segundo es en términos de los estándares. Yo creo que ese fue un comentario muy interesante, muy válido, por el propio contexto geográfico y político de la región. Obviamente la referencia que tiene la Unión Europea con su estrategia última de Repower es muy relevante, pero tenemos que pensar que cada región tiene unas particularidades muy especiales en las que desde la eficiencia hasta la demanda pueden tener cambios importantes. Y un último comentario es definitivamente el tema de la aceptación social de proyectos es clave. Para el caso de Colombia, eso es un elemento central de la política de transición energética justa, con los desafíos que ellos tienen. No podemos saltarnos la legislación que existe
legislación que por lo demás después puede ser también un referente para la Unión Europea en términos de compra de productos o en términos de transferencia de recursos, cooperación. Entonces, es algo que simplemente resalto porque para el tener al ser humano en el centro de la transición energética es clave en el caso de Colombia. Les agradecemos nuevamente por el espacio. En la convocatoria es también muy positivo tener no solo representantes de estados de América Latina y de la Unión Europea, también de la academia. Esto enriquece mucho más el debate y estamos listos para seguir participando en espacios como este. Gracias. Camila, muchas gracias por tus comentarios y es verdad que con Colombia, bueno, aparte de INPA, nosotros en Energía estamos empezando un diálogo energético que esperemos culminar a nivel ministerial. Y solamente me gustaría hacer un comentario sobre uno de tus comentarios. Sí, en efecto, y creo que lo he dicho al principio de mi intervención, cada país o cada zona regional del mundo tiene su propia problemática en materia de energía y sobre todo, y esto es muy importante porque el Acuerdo de París marca unos pathways, pero no dice cómo hay que alcanzar esta neutralidad climática. Cada país lo hace como quiere. Es verdad que la Unión Europea, nuestro REPower, nos marca un poco el camino a seguir, el REPower como objetivo político. Luego tenemos también nuestro Fit for 55 y tenemos una problemática muy concreta. Nosotros no producimos combustibles fósiles, en muchos países de América Latina y Caribe tampoco, en otros sí, pero o sea, es verdad que el objetivo de nuestra cooperación con América Latina y Caribe es precisamente poder, primero, intercambiar experiencias, reconocer que estamos en el mismo barco en lo que se refiere a la transición energética y segundo, desde el punto de vista de la Comisión, poder apoyar todas aquellas políticas energéticas vuestras que también están muy relacionadas con la transición justa. Nosotros por primera vez en Europa, la Unión Europea, tenemos 2 fondos específicos de transición justa y de cambio climático y queremos también compartir estas experiencias con vosotros. Otro tema que has mencionado también y vinculado con esto, nosotros por ahora, desde el punto de vista de la energía, hablo no INPA, porque vosotros tenéis más trabajo y más background, ¿no?, con América Latina y Caribe. Hemos firmado por ahora 2 memorandos de entendimiento con Uruguay y con Argentina y los 2 tienen contenido distinto porque la realidad de un país y de otro, entonces ese también es el objetivo de trabajar individualmente con cada país, que nosotros estamos desarrollando esos memorandos de entendimiento. De hecho, el lunes próximo tenemos una reunión con Uruguay, tenemos pronto otra con Argentina y hablamos de aquellos temas dentro del gran y amplio mundo de la transición energética, aquellos temas específicos. Con Argentina tenemos un punto específico con minerales críticos, en concreto litio, cobalto y bueno, pues un poco ese comentario que creo que es importante, que es sobre todo poder ayudar en concreto en cómo cada país de América Latina y Caribe quiera realizar esa transición energética, que en muchos países ya las renovables, como Uruguay, un 98% de la matriz energética para producir electricidad renovable. O sea que vosotros hay países que tienen un camino ya muy recorrido. Fortescue. That's better. Okay, I'll skip the Spanish, otherwise you won't understand me. Rory McRae from Fortescue, an Australian mining company that is converting to green energy and has a large pipeline of green hydrogen projects globally, but we're very active in Latin America and particularly in Brazil, where we have a 1.2 gigawatt green hydrogen project in the port of Pecém. I'm very grateful to the Commission and the IEA for this dialogue. I think this is exactly what is happening. We're an Australian company now active in Brazil and looking at Europe as well as Brazil because of the energy transition. We see issues to do with standards, the European standards that in Latin America are very different. Concept of bidding zone, how do we define green hydrogen? But also the just transition is absolutely crucial. How do we get the buy-in, the support for these projects? We've gone through a pre-certification
and we've gone through social and environmental issue with the port, with a lot of questions, and with Ciaria, and this is exactly as it should be. We've also tried to help launch globally Green Hydrogen Organization, which looks at these issues in a holistic way, so not just from the GHG perspective, but socially and environmentally, for land use, for water use, for indigenous rights. And I think that the dialogues that you are creating here, whether it's politically, technically, or financially, is exactly what we need for the energy transition. There are so many strands that come together, and they are seen differently in different places. I was struck that just transition, when I started in this role, in Poland largely meant jobs in the coal industry. But in the Arctic Circle, it was to do with indigenous rights in terms of reindeer grazing and how even renewable electricity could perturb that. So large-scale renewable energy is going to have its own issues, and we have to look at that as well. It's not just because we're moving to renewable energy that we're not going to have problems. And it's going to be through dialogue and looking at this and talking about it from the different perceptions, particularly if there are import and export projects which need to have local buy-in, that I think we're going to get there. So I can only strongly encourage the dialogue that's taken place here, and I hope that our project will be part of that, and that if you have questions, whether it's from civil society or from governments, then we can contribute. Gracias, Cristina, and ahí. Gracias, Alejandra Bernal, oficial para América Latina de la Agencia Internacional de Energía. Yo quisiera volver rápidamente al punto que estaba mencionando la colega de la Embajada de Colombia en Bruselas sobre los diferentes frentes que se abordan en la transición energética, las problemáticas sociales por un lado, la necesidad de inversiones, la necesidad de transferencia de tecnología. Y quería resaltar que desde la Agencia Internacional de Energía nos enfocamos mucho en tratar de entregar los datos, los números con los que los países puedan tomar mejores decisiones de política pública y de hacer análisis para poder habilitar que se hagan estas regulaciones, y también para que agencias que se enfocan más en la implementación de la cooperación técnica, como lo es la Comisión Europea, tengan también una base en la que puedan implementar esos proyectos. Y justamente en esta sesión una retroalimentación que sería bueno recibir es cómo podrían las agencias de cooperación internacional que tienen un pensamiento similar, como pasa entre la Agencia Internacional de Energía y la Comisión Europea, para crear mayores sinergias, para evitar duplicidades en su trabajo y realmente para complementar la forma como estamos apoyando la transición energética en las diferentes regiones y en especial en América Latina. Con los resultados de Latin America Energy Outlook, nosotros esperamos que la Comisión Europea pueda tomar esto como insumo para los trabajos que están haciendo en la región, y que lo mismo pase con las diferentes agencias de cooperación. Sabemos que acá también hay un colega de la Agencia de Cooperación Española, y nos encantaría saber sus comentarios sobre cómo este trabajo está pudiendo nutrir a su vez las actividades que están haciendo en la región, y que así todos los actores que estamos en el ecosistema de la cooperación internacional podamos tener un trabajo que sea complementario en vez de repetitivo. Muchas gracias, Alejandra. Voy a dar la palabra a la última pregunta. Es online, Julien Philippe. Yes, good afternoon. Thank you for the opportunity to be part of this very interesting session. My name is Philip Julian. I'm from Kenneth J. Green in Trinidad and Tobago in the Caribbean. And my only observation is to encourage this dialogue to have a specific lens on when it comes to the Caribbean, because while there are many similarities with Latin America, there are also some differences in this green energy transition and just transition overall. Many of the Caribbean islands are currently net importers of fossil fuel. Trinidad and Tobago is one key exception to that. And part of the just transition would be the possibility of the Caribbean ultimately becoming
a net green energy, green hydrogen export hub due to the opportunities of wind and solar and geothermal and so on. So it was really just to continue to commend the EU for creating these dialogues and to encourage Caribbean-centric lens to be brought to bear as well, because there are some unique dynamics at play here in the Caribbean. Thank you. Thank you very much. You want to react or please start? Sí, puedo decir muy rápido. Well, I can say very briefly, Julian, many thanks for the comment, that, for example, in the case of this program, Euroclima, but also in all the programs and the projects that we have with Latin America and the Caribbean, we are doing the maximum to integrate both regions. And for example, in the case of Euroclima, we were working for more than 10 years only for Latin America, and from the last year, we extended this to the Caribbean. So now we are closely working with the Caribbean Development Bank, with CDB, and with other actors, stakeholders important in the regions, as well as with the EU delegations there. So I encourage you also to get in contact with the colleagues in the delegations, because we are trying our best also to work with the Caribbean and to do the maximum to have this integration with Latin America. So many thanks for the comment. And yes, and we will keep doing that. Thank you. Thank you very much. Bueno, vamos a concluir, porque es tarde, sobre todo para los horarios de Bruselas. Lo primero, me gustaría dar las gracias a Stephanie y a Alejandra por haber aceptado esta invitación de la Comisión Europea, y, por supuesto, a mis compañeros de la Comisión, de la DG ENER, de la DG INPA, y a todos vosotros, los que estáis aquí participando físicamente, y a todos los que estáis conectados online. Creo que, para concluir, bueno, ha sido sobre todo una sesión muy constructiva, en la que primero hemos aprendido mucho del informe de la Agencia Internacional de la Energía, y creo que nos abre un amplio campo de temas que podemos ir tratando en adelante en la forma de un seminario parecido a este, o ya veremos cómo le damos continuidad, pero sí que queremos, esto es alguna conclusión muy clara de esta sesión, que queremos darle continuidad. Quizá tengo que reflexionar con el equipo, pero veremos si nos centramos, por ejemplo, en el futuro en algún tema, hidrógeno renovable o cooperación en renovables. O sea, ya iremos viendo los temas en concreto, minerales críticos, y bueno, pues yo creo que tenemos desde luego materia para más sesiones. Creo que otra conclusión importante es que tanto la Unión Europea como los países de América Latina y Caribe estamos en el mismo barco de la transición energética, aunque con problemáticas diferentes, y es precisamente desde la diversidad como hay que afrontar esta cooperación. Por parte de la Comisión Europea, y en concreto la Dirección General de Energía, que es la que represento, y puedo hablar también en nombre de mi comisaria, que además tiene previsto realizar un viaje a América Latina antes del final de su mandato. Sí que puedo manifestar aquí el compromiso de la Dirección General de Energía en incrementar esta cooperación con América Latina y Caribe, sobre todo a raíz de la cumbre CELAC que tuvo lugar el pasado año. Voy a concluir aquí, agradecer de nuevo a todos, también a los intérpretes, muchas gracias por todo vuestro trabajo, y bueno, espero que nos seguiremos viendo pronto en una sesión como esta y también en otras reuniones. Muchas gracias.